Doctor Edwin Bustamante, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Justo estamos en esta coyuntura tan difícil, doctor, imagínese, donde tenemos funcionarios con tremendo rabo de paja, aunque ya estamos acostumbrados a eso, doctor, en el Perú, ¿no? Como que ya se ha vuelto normal que nos fijamos en que tenga el título, el doctorado, la maestría, aunque sea un corrupto, ¿no? O llegan arriba con maestrías y doctorados, cumplen el perfil, pero se meten en el tema de la corrupción. ¿Qué podemos hacer, doctor Bustamante, para frenar esto? Para frenar la corrupción en el país de tantos funcionarios que anda de municipalidad en municipalidad, doctora. Lo sancionan en un lado, se van a la otra, ¿no? Así es, Luis. Abordar este tema de la corrupción es un tema muy sensible, muy delicado. Sin embargo, también debemos ser enfáticos e indicar que los delitos de corrupción son un mal endémico que a nivel internacional, a nivel mundial, regional y como no local, socavan las bases del Estado mismo al cometer sus funcionarios o servidores públicos que ejercen autoridad por delegación del Estado en representación del Estado, socavan las bases mismas al violar sus funciones, al desconocer sus funciones y al afectar el bien jurídico protegido llamado administración pública. El Estado tiene como política nacional sancionar todo acto que ponga en riesgo el buen funcionamiento de la administración pública. Doctor, pero yo le quiero plantear una pregunta concreta y directo al grano, doctor. ¿Por qué en este país los corruptos, los funcionarios que roban, se levantan billete como cancha, como diría un político muy conocido, siempre salen bien librados? Y solamente tenemos un par de alcaldes que están fugados porque ya han sido condenados. Por ejemplo, en La Libertad solamente tenemos 3 alcaldes, si no me equivoco, que están fugados y condenados. Y el resto siempre salen bien librados. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasa? ¿La Constitución? No sé, el Poder Judicial, la corrupción. ¿Por qué no podemos encarcelar a los corruptos, doctor Bustamante? Bien, de directo al grano, la situación tiene en principio una primera explicación. La ley no se trata de un problema de leyes, ya no se trata de un tema de ley, de falta de ley o ausencia de leyes o de penas o de condenas, porque los delitos de corrupción se sancionan por lo menos en el Código Penal. Discúlpeme que le corte ahí, quiero adornar la pregunta, sí. ¿Ya? Quiero enriquecerla. Ya. Usted dice, no se trata de leyes, o sea, ¿tampoco podría tratarse de constitución? O sea, ¿de un cambio de constitución? No, para nada. Explíquenos. Para la constitución personalmente considero, y en otras oportunidades hemos conversado y lo he señalado, no se necesita cambiarla, se necesita complementarla o mejorarla, pero cambiarla nos va a retrasar, va a tener que reiniciarse el sistema judicial, el sistema jurídico nacional. Pero no creo que se deba cambiar. Pero para no salirnos de la explicación que usted estaba dando, nuevamente le digo algo. Un oyente nos llamó y nos dijo que cambien la Constitución para que estos corruptos se vayan a la cárcel. Entonces, a ver, adornadita la pregunta ya, a ver, contéstenos. Para empezar, desde un punto de vista horizontal, de lo máximo a lo mínimo, la Constitución es la primera, la ley de leyes, luego vienen las leyes ordinarias, orgánicas, municipales, etcétera, reglamentos, etcétera. Desde la ley principal, que es la Constitución, se sanciona, se persigue. ¿Por qué? Porque el Estado peruano está adscrito a los convenios internacionales y regionales para sancionar la corrupción. Hay un convenio internacional para sancionar la corrupción, es por eso que el Perú no deja espacio alguno, por lo menos en el código, no deja espacio alguno para que algún funcionario o servidor cometa actos de corrupción. Me explico. Qué bonito que habla, doctor, pero en la práctica eso no se cumple. Sí, ahora aterrizo, mi querido Luis. Muy perspicaz tú siempre, muy crítico, muy ácido, y eso es bueno. Entonces le digo de que cualquier acto cometido en el ejercicio de función, definitivamente en letra, en papel, está sancionado con penas
que incluso para que salgan de la cárcel, en el caso que sean sancionados, se llama penas completas, penas cumplidas, no hay beneficios. Sin embargo, el segundo punto, por eso digo que no es de leyes, porque las leyes existen, es de personas, Luis, de personas. Primero, de la policía. Ya. Segundo, de fiscalía. Y tercero, del Poder Judicial, y cómo no, de nosotros los abogados. Claro. ¿No? Es de personas, porque las leyes no se aplican solas. Y te explico por qué es de personas y no de ley. Primero, los encargados de juntar la prueba, que son la policía y la fiscalía, por lo general no cumplen bien su función. Desconocen o confunden cuando es un acto administrativo, una omisión de funciones o un acto de inconducta funcional y la convierten en delito. Obviamente los abogados defensores, nosotros, ese es nuestro trabajo de controlar la actividad policial y fiscal, y logramos acreditar dentro de la investigación de que no era un acto de corrupción, un acto delictivo, sino un acto administrativo, porque la ley, ese es el sistema democrático. Si es que el encargado de recoger la evidencia, la prueba, el que acusa, no hace bien su trabajo, así existan leyes que permitan la pena capital de muerte, no va a ser aplicado porque no están recogiendo bien las pruebas y no están calificando bien los delitos. Claro, entonces sí. para no perdernos, usted lo que me está dando a entender, o yo estoy entendiendo mal, soy un mal estudiante, me das dando a entender que o sea, así cambiamos la Constitución 1000 veces, si es que no cambiamos a la gente mala, deshonesta, la vida va a seguir igual. Eso quiero entender. Definitivamente, y eso nos lleva a otra explicación. Hay ausencia de empatía, hay ausencia de sensibilidad por proteger la cosa pública, Luis. No hay una sensibilidad, no hay un compromiso, son pocos los funcionarios y servidores públicos comprometidos con cuidar la cosa pública, con protegerla. Más bien, llegar a un cargo la toman como un botín, como un premio, porque a partir de las competencias y funciones que tienen, ellos se creen dueños de la cosa pública y hacen lo que quieren. Es ahí el primer punto donde se debe cambiar, un tema generacional, es un tema cultural. Reafirmar los niveles de elección de las autoridades y solamente aquellos que, además de tener los galones, los cartones, los diplomas habidos y por haber, tengan esa sensibilidad, ese compromiso de proteger la cosa pública, el dinero público, el erario público. Si lo ven como un botín, definitivamente vamos a hacer esto al infinito, y por más cartones que tengan, van a seguir metiéndole la mano al bolsillo del Estado. Claro, ahora, doctor, sí. Esto quiere decir que ¿cuál sería nuestro futuro? Porque en función a lo que usted me está diciendo y a lo que yo también suponía, mientras no cambiemos, creo yo, a más de una generación que ya están acostumbrados a la mafia, al robo, por más que cambien constitución, van a seguir saliéndose con la suya los corruptos e incluso las grandes transnacionales y todo el mundo, ¿no? O sea, van a seguir sacando de la vuelta a la ley, doctor. Por ejemplo, un caso, un claro ejemplo palpable actual, y es donde yo digo que se debe apuntar las entidades de fiscalización. Contraloría, por ejemplo, le bajaba el dedo a esta funcionaria del MTC, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que no tiene el perfil, por ejemplo. Una abogada en Provías, imagínese, doctor. Así es. Entonces, hay instituciones, autoridades competentes para hacer esas denuncias. Por ejemplo, el no despachar en Palacio, más allá de ser una reivindicación o una expresión de rechazo a este virreinato, a esta época republicana en la que se ha visto sometido el peruano, ¿no? Tumbar ese símbolo de distinción o clase. Más allá de eso, es necesario que el presidente despache en Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está controlado todas sus acciones y omisiones que él haga en el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, ya se regresó, el señor Castillo ya regresó a Palacio, y ya por lo menos se reinstauraron los niveles de fiscalización y control que, por ejemplo, sirvieron para comprobar que Vizcarra se reunía por más de 2 horas con este señor Richard Cisnuero Carballo, por ejemplo, Richard sí. O también nos enteramos de cómo llegaban las loncheritas para don Alan. Las loncheras, por ejemplo. Entonces, el tema de la cosa pública, el funcionario servidor público, tiene que regirse a los requisitos que la ley establece.
Pero entonces, para volver al tema, no quiere decir que nosotros cedamos ya o que perdamos batalla a la corrupción, no. Tenemos que exigir a las autoridades de fiscalía y policía que hagan buen trabajo. Claro. A los jueces, que cuando corresponda sancionar, le impongan la sanción. Pero eso pasa porque los jueces no van a emitir sentencia tampoco, y hay que ser claros en esto, Luis, a costa y riesgo de que sientan que prevalece mi condición de abogado, pero no hay que decir las cosas como son. Los jueces tampoco van a emitir una condena si es que acaso no encuentran evidencia o en el camino encuentran que lejos de ser un acto delictivo de corrupción, como hemos logrado entonces, doctor, para que el juez no condene, quiere decir que todo el proceso estuvo podrido, desde el policía, supongamos, ¿no? Desde el inicio, o de la misma OCE que no logró capturar las pruebas necesarias, ¿no? Entonces, todo es un sistema, todo tiene un antecedente y un consecuente. Si el antecedente es pésimo, el consecuente definitivamente pues no va a poder aplicarse, ¿no? Ni la pena ni la sanción. Y es por eso que quizás en la libertad, y siento con mucha preocupación tu pesar, ¿no? Solamente 2 autoridades. Entonces, o no son delitos, o siendo delitos, los están encubriendo. Pero no creo que sea lo último, sino que creo que hay una necesidad de que las autoridades competentes pues mejoren su trabajo, y en eso también estamos incluidos nosotros los abogados, ¿no? Ahora, doctor Bustamante, ¿usted cree que en todo caso Pedro Castillo puede estar confundido? Su desconocimiento del derecho puede hacerle creer que con el cambio de la Constitución se va a arreglar el país. Yo creo que es un claro ejemplo de populismo duro y puro. No tiene un sustento. Yo considero de que eso supondría reiniciar el sistema jurídico nacional, porque con el cambio de la Constitución va a tener que cambiarse todo, y como es natural, todo cambio pues exige nuevas acciones, nuevas actividades, y eso es volver en cero. Y yo no estoy en contra, por ejemplo, de la revisión de los contratos leyes. Si hay algunos contratos, pero lastimosamente, de no respetarse esos contratos leyes, vamos a ser denunciados. Lo que sí se puede hacer es, a nivel de control y a nivel interno, controlar que las empresas amparadas en esos contratos leyes no exageren o no generen mayor daño al Perú, a nosotros peruanos, que nos impiden, por ejemplo, recaudar y tener así fondos para inversiones públicas, ¿no? Entonces, ahí se tienen que fortalecer las instancias de control, Contraloría, las OSI, ¿no? Las autoridades que forman parte de pero también con el fortalecimiento tiene que venir la modificación de la Constitución en algunos capítulos para que interpreten a su manera y no nos paguen, por ejemplo, los impuestos como Telefónica, como Movistar, Telefónica, ¿no? Definitivamente toda ley es perfectible, siendo producto de una actividad humana, todo es perfectible, Luis, y definitivamente en esa línea considero yo que sí, varias cosas deben complementarse, modificarse, mejorarse, ¿no? Claro, ahora con el panorama que usted nos está dando, doctor Edwin Bustamante, ya yo estoy preocupado porque digo, a ese paso la lucha contra la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo este país, se complica cada día más y más. Luis, pero te explico desde mi trinchera como abogado litigante, especialista en litigio penal. En estos últimos tiempos, si hacemos una estadística, hay varias personas, funcionarios, servidores públicos y personas naturales civiles que están en el penal con prisión preventiva por actos de corrupción. Pero son los chiquitos. Son la parte más débil, doctor. O sea, el funcionario, sí, ¿no? Claro. Pero por eso las autoridades competentes, por ejemplo, yo siempre en algunos foros académicos, alguna charla, en las universidades, por ejemplo, digo yo, ¿por qué no los fiscales anticorrupción, con el presupuesto que ya tienen, porque se les ha mejorado el presupuesto, por ejemplo, no infiltran a un agente encubierto en los procesos de licitación? ¿Por qué no crean empresas, ¿no?, reguladas por ellos, regidas por ellos, para ponerlos como señuelos a contratar con el Estado? ¿Quién podría cuestionar una acción de inteligencia en ese sentido? ¿Quién podría oponerse a la contundencia de esas pruebas conseguidas en ese marco? Claro. Pero no se hace. Entonces, no le echemos la culpa a los jueces porque ellos solamente juzgan.
tampoco los estoy exonerando porque hay casos y casos y habrá que analizar. No, como usted dice, es el sistema, Entonces, pues, o sea, desde que arranca está la corrupción. Por ejemplo, un accidente de tránsito, desde el parte policial arranca la corrupción ya, pues, y cuando llega al juez, ya podrido ese proceso. Entonces, nosotros siempre vamos a condenar al último de la fila, en todo caso al juez corrupto, juez sinvergüenza, pero no nos ponemos a pensar que la corrupción arrancó desde el policía, pasó por la fiscalía hasta llegar al juez, pues, doctor, ¿no? Exitosa. claro, y en ese punto hay que entender, pues, que si no se rompe la presunción de veracidad, porque recuerden, el sistema, la ley, dice que todo acto público se presume veraz, verdadero, salvo prueba en contrario. Entonces, ahí es donde deben actuarse. En esos momentos iniciales, las fiscalías tienen que estar prendidas sus alarmas. Claro. Infiltrar policías, infiltrar abogados, infiltrar ciudadanos, ¿no? Mejorar esos niveles de comunicación. Porque el abogado, al no encontrar evidencia, déjame decirte, hermano, que yo como abogado, yo voy a buscar la mejor salida para mi cliente, siempre dentro de los límites legales, siempre dentro del debido proceso, pero resaltando la insuficiencia de pruebas o la incapacidad de acreditar los hechos imputados contra mis clientes. Perfecto. Y en ese sentido, pues, es un sistema democrático en donde aquel que acredite su posición, su pretensión, en este caso la fiscalía, su acusación o la inocencia de la defensa, es la que va a ganar. Así de simple y sencillo. Qué pena, es el doctor. tema. Perfecto, doctor. Sí. Le agradezco, doctor Edwin Bustamante Montalvo. Muchas gracias por apoyarnos y seguiremos conversando encantado. con este tema. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.